La historia de las 12 tribus de Israel tiene sus raíces en los orígenes de Jacob, quien más tarde fue conocido como Israel. Para entender verdaderamente el significado de las 12 tribus, es esencial profundizar en la vida de Jacob, en su transformación espiritual y en cómo su linaje dio forma al futuro de una nación. Jacob, nieto de Abraham, fue uno de los patriarcas fundamentales del pueblo de Dios. Su historia está entrelazada con promesas divinas que fueron establecidas mucho antes de su nacimiento. Dios había hecho un pacto con Abraham en el que le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo y que heredaría la tierra de Canaán. Génesis capítulo 15, versículo 5. Este pacto fue transmitido a Isaac, el hijo de Abraham, y luego a Jacob. Pero la vida de Jacob fue todo menos simple. Jacob era el hijo menor de Isaac y Rebeca, y hermano gemelo de Esaú. Aunque Esaú nació primero, Jacob, con la ayuda de su madre, logró obtener la bendición de su padre, que normalmente correspondería al primogénito. Este acto de engaño marcó el comienzo de una vida llena de luchas, conflictos y reconciliaciones. Después de este incidente, Jacob tuvo que huir para evitar la furia de su hermano. En su huida, Jacob experimentó su primer encuentro significativo con Dios en un sueño, donde vio una escalera que llegaba al cielo y a los ángeles de Dios, que subían y bajaban por ella. Génesis capítulo 28, versículo 12. En ese sueño, Dios le prometió a Jacob que la tierra en la que estaba descansando sería suya y de su descendencia. La vida de Jacob tomó un giro interesante cuando se fue a vivir con su tío Labán. Allí se casó con Lea y Raquel, las hijas de Labán, aunque su amor estaba reservado principalmente para Raquel. Sin embargo, debido a las costumbres de la época, Jacob terminó casado con ambas hermanas, además de tener hijos con sus siervas, Bilha y Silpa. Así fue como nacieron los 12 hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Cada uno de estos hijos no solo era un individuo con su propia personalidad y características, sino que representaba el origen de una tribu que jugaría un papel crucial en la formación del pueblo de Israel. Sin embargo, antes de que pudiéramos ver el surgimiento de estas tribus como una entidad nacional, Jacob y su familia pasaron por momentos difíciles. Uno de los episodios más dramáticos fue la historia de José, el hijo predilecto de Jacob. José, el 11º hijo de Jacob, fue el favorito de su padre, y sus hermanos lo envidiaban profundamente por ello. Esta envidia culminó cuando decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. José fue llevado a Egipto, donde, a pesar de enfrentar muchas adversidades, ascendió a una posición de poder como gobernador, encargado de administrar el suministro de alimentos durante una hambruna severa. Este episodio es crucial en la historia de las 12 tribus, porque fue a través de José que la familia de Jacob finalmente se estableció en Egipto. Cuando la hambruna azotó la tierra de Canaán, Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar grano. No sabían que el hombre que administraba el suministro de alimentos en Egipto era su hermano José. Después de una serie de encuentros llenos de tensión, José finalmente reveló su identidad a sus hermanos, y con el tiempo, toda la familia de Jacob se mudó a Egipto. Este traslado a Egipto marcaría el comienzo de un período importante en la historia del pueblo de Israel. Jacob vivió el resto de sus días en Egipto, y antes de morir, reunió a sus hijos para bendecirlos. Estas bendiciones no solo eran palabras de despedida de un padre, sino profecías que definirían el destino de cada uno de sus hijos y sus descendientes. La bendición de Jacob a sus hijos se describe en detalle en el capítulo 49 del libro de Génesis, y es aquí donde podemos ver los destinos profetizados de las futuras tribus de Israel. Cada hijo recibió una bendición o advertencia que reflejaba su carácter y acciones, y que jugaría un papel clave en el futuro de la nación de Israel. Jacob fue enterrado en Canaán,
cumpliendo así su deseo de ser sepultado junto a sus antepasados. Después de su muerte, sus hijos continuaron creciendo en número, y con el tiempo, sus descendientes se convirtieron en las 12 tribus que formarían el núcleo de la nación de Israel. Estas tribus serían nombradas en honor a los hijos de Jacob, y cada una desempeñaría un papel único en la historia de Israel, tanto en sus momentos de gloria como en sus períodos de crisis. Es importante destacar que la historia de Jacob y sus hijos no es solo una historia de relaciones familiares complicadas, sino también un relato de la intervención divina y la formación de un pueblo que sería clave en el plan redentor de Dios para la humanidad. A través de Jacob y sus hijos, Dios continuó cumpliendo las promesas hechas a Abraham, y el linaje de Jacob se convirtió en la nación de Israel, el pueblo elegido de Dios. Las 12 tribus de Israel no son solo un elemento histórico, sino una representación del compromiso de Dios con su pueblo y su plan para la salvación de la humanidad. Cada tribu, con sus virtudes y defectos, forma parte de un mosaico más grande que nos muestra la fidelidad de Dios y su deseo de redimir a su pueblo. Uno de los momentos más significativos en la historia de las 12 tribus de Israel se encuentra en las bendiciones finales de Jacob a sus hijos. Este evento, registrado en el capítulo 49 del libro de Génesis, es un punto culminante en la vida de Jacob, no solo como padre, sino como patriarca de una nación destinada a jugar un papel crucial en la historia de la salvación. A través de sus palabras proféticas, Jacob no solo bendijo a sus hijos individualmente, sino que también reveló los destinos de las tribus que descenderían de ellos. Cada bendición era una mezcla de observaciones sobre el carácter del hijo y una predicción del futuro de su tribu, lo que hace que estas palabras sean profundamente significativas, tanto en el ámbito familiar como en el nacional. Antes de profundizar en cada bendición, es esencial recordar el contexto de este evento. Jacob, en su vejez, había vivido una vida llena de altibajos, desde su huida de la casa de su padre, después de robar la bendición de Esaú, hasta sus años de servicio bajo su tío Labán. Su vida estuvo marcada por conflictos, engaños y reconciliaciones. Sin embargo, también fue una vida de encuentros divinos. El encuentro en Betel, donde vio la escalera que conectaba el cielo con la tierra, Génesis capítulo 28, versículo 12. Y su lucha con el ángel, Génesis capítulo 32, versículo 24. Fueron momentos que transformaron a Jacob de un hombre astuto a un patriarca consciente de su papel en el plan de Dios. Ahora, al final de su vida, Jacob se encontraba en Egipto, rodeado de sus hijos y nietos, y sabiendo que su muerte estaba cerca, decidió impartir una bendición final a cada uno de sus 12 hijos. Estas bendiciones no solo fueron un acto de despedida, sino también una transferencia de promesas divinas que habían sido otorgadas a Abraham y a Isaac antes que él. En el capítulo 49 de Génesis, Jacob llama a sus hijos uno por uno, y lo que les dice es mucho más que palabras de consuelo. Son declaraciones proféticas que revelan el carácter de cada tribu y su destino en el plan de Dios. Jacob comienza su bendición con Rubén, su primogénito, a quien inicialmente reconoce como su fuerza y el principio de su vigor. Génesis capítulo 49, versículo 3. Como primogénito, Rubén tenía el derecho de la primogenitura, lo que significaba que debía recibir una doble porción de la herencia y la posición de liderazgo entre sus hermanos. Sin embargo, Jacob continúa describiendo a Rubén como inestable como el agua y le retira ese honor. ¿Por qué? Rubén había cometido un grave pecado al acostarse con Bila, la concubina de su padre. Génesis capítulo 35, versículo 22. Aunque Jacob no abordó directamente este asunto en ese momento, ahora, en sus bendiciones finales, lo trae a colación, y como resultado, Rubén pierde su posición de preeminencia. Las palabras de Jacob revelan el carácter inestable de Rubén, alguien que, a pesar de su potencial como primogénito, no pudo controlarse. Esta inestabilidad no solo afectó a Rubén personalmente,
sino que también tuvo un impacto en su tribu. Aunque la tribu de Rubén fue numerosa al principio, nunca logró alcanzar una posición prominente entre las tribus de Israel. Eventualmente, su territorio se situó en la parte oriental del río Jordán, en un área que estaba más expuesta a las invasiones extranjeras. Con el tiempo, la tribu de Rubén perdió importancia y fue absorbida en gran parte por las otras tribus. Después de Rubén, Jacob se dirige a Simeón y Leví, los segundos y terceros hijos. Al igual que Rubén, estas dos tribus tampoco recibieron una bendición favorable. Jacob los describe como hombres violentos, cuyas espadas son instrumentos de violencia. Génesis capítulo 49, versículo 5. Esta referencia se remonta al incidente de Siquem, donde Simeón y Leví tomaron venganza por la deshonra de su hermana Dina, al masacrar a todos los hombres de la ciudad. Génesis capítulo 34. Aunque su motivación fue proteger el honor de su familia, su acto de venganza fue excesivo y cruel, algo que Jacob nunca olvidó. Como resultado de su violencia, Jacob predijo que Simeón y Leví serían dispersados en Israel. Esta dispersión se cumplió de manera diferente para cada tribu. La tribu de Simeón fue absorbida en gran parte por la tribu de Judá, y su territorio eventualmente se diluyó dentro del reino del sur. Por otro lado, la tribu de Leví, aunque también fue dispersada, fue redimida al convertirse en la tribu sacerdotal. Los levitas no recibieron un territorio propio, pero fueron asignados a diversas ciudades por todo Israel, y sirvieron como los encargados del culto y las enseñanzas religiosas. Así, a pesar de su pasado violento, Leví fue restaurado a un lugar de honor en la historia de Israel. Judá, el cuarto hijo de Jacob, recibió una de las bendiciones más significativas y favorables. Jacob proclamó que Judá sería como un león, y que el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el legislador, hasta que venga Silo. Génesis capítulo 49, versículo 10. Esta bendición no solo exaltaba a Judá por encima de sus hermanos, sino que también contenía una profecía mesiánica. La promesa del cetro, símbolo de autoridad real, implicaba que los reyes de Israel vendrían de la tribu de Judá, algo que se cumplió con la dinastía de David. Pero esta promesa iba más allá de los reyes terrenales. Apuntaba al futuro Mesías, quien vendría de la descendencia de Judá. Silo, un término interpretado como aquel a quien pertenece o el pacificador, es entendido por muchos estudiosos como una referencia a Jesús. La tribu de Judá no solo fue bendecida con reyes poderosos, sino que también ocupó un territorio fértil y estratégicamente importante. Jerusalén, la ciudad más significativa en la historia de Israel, se encontraba dentro del territorio de Judá, lo que la convirtió en el centro del poder político y religioso. Con el tiempo, la tribu de Judá se convirtió en sinónimo del reino del sur. Y cuando las otras tribus fueron exiliadas y dispersas, Judá permaneció como el remanente fiel. El legado de Judá es tan fuerte que hoy en día, el término judío deriva de esta tribu. Jacob bendijo a Zabulón diciendo que habitará a la orilla del mar y será puerto para las naves. Génesis capítulo 49, versículo 13. Esta bendición destaca la ubicación estratégica del territorio de Zabulón, cerca de las costas del mar Mediterráneo. Aunque no se encontraba directamente en la costa, Zabulón controlaba rutas comerciales importantes que conectaban el mar con el interior de la tierra de Israel. Esta ubicación le permitió prosperar a través del comercio y las relaciones con otras naciones. La prosperidad de Zabulón no solo fue material, sino que también contribuyó a la estabilidad de Israel. Las conexiones comerciales que Zabulón estableció con otras naciones ayudaron a fortalecer la economía de la nación, y su influencia en la región fue reconocida en los días de los jueces. Aunque no fue una tribu militarmente poderosa, su importancia en el comercio la hizo valiosa en la vida cotidiana de Israel. Rubén, como el primogénito de Jacob y Lea, tenía el derecho natural de heredar una doble porción de la herencia familiar,
y de ser el líder entre sus hermanos. Sin embargo, su historia está marcada por una serie de decisiones que alteraron su destino y afectaron profundamente a su tribu. La bendición, o mejor dicho, la advertencia de Jacob hacia Rubén, revela mucho sobre el carácter de este hijo y el destino que le esperaba. Rubén es una figura clave para comprender cómo las decisiones individuales pueden impactar no solo a una persona, sino también a generaciones enteras. Rubén nació en un contexto de tensión entre Jacob y sus esposas. Jacob siempre favoreció a Raquel, la hermana menor de Lea, lo que generó rivalidad y competencia entre las esposas y sus hijos. Esta tensión probablemente influyó en la vida de Rubén desde una edad temprana. Aunque era el primogénito, nunca recibió el mismo nivel de afecto y atención que José o Benjamín, los hijos de Raquel, lo que creó un ambiente de inseguridad para Rubén. La caída de Rubén comenzó con un error grave que cometió cuando se acostó con Bila, la concubina de su padre y madre de dos de sus hermanos, Dan y Neftalí. Génesis capítulo 35, versículo 22. Este acto no solo fue una transgresión moral, sino también una violación del respeto que debía a su padre. En la cultura antigua, dormir con la concubina de un patriarca era visto como un intento de usurpar su autoridad. Aunque Jacob no abordó directamente el pecado de Rubén en ese momento, claramente no lo olvidó. Muchos años después, en su lecho de muerte, Jacob recordó este acto al bendecir a sus hijos. En lugar de otorgar a Rubén una bendición favorable, lo describió como inestable como el agua, incapaz de sostener la preeminencia que le correspondía como primogénito. Génesis capítulo 49, versículo 4. Esta inestabilidad fue la característica definitoria de Rubén y su tribu. Aunque Rubén fue el primogénito, su comportamiento impetuoso y falta de control lo llevaron a perder su lugar de honor. En muchas ocasiones, Rubén mostró una personalidad volátil y contradictoria. Un ejemplo de esto se ve cuando intentó salvar a su hermano José del complot de sus otros hermanos. En lugar de detener el plan directamente, Rubén sugirió que lo arrojaran a un pozo, con la intención de rescatarlo más tarde. Sin embargo, mientras estaba ausente, sus hermanos vendieron a José como esclavo. Génesis capítulo 37, versículos 21 al 29. Esta vacilación refleja su carácter, con buenas intenciones, pero incapaz de actuar de manera decisiva en los momentos críticos. La tribu de Rubén, como reflejo de su patriarca, también mostró una falta de prominencia y estabilidad a lo largo de la historia de Israel. Aunque inicialmente fue una tribu numerosa, nunca desempeñó un papel destacado en las batallas o en la política del pueblo de Israel. Su territorio se situó en el lado oriental del río Jordán, una región más vulnerable a los ataques extranjeros. Esta ubicación geográfica dejó a la tribu de Rubén expuesta a constantes invasiones, lo que contribuyó a su eventual debilitamiento. De hecho, durante el exilio asirio en el siglo 8 a.C., la tribu de Rubén fue una de las primeras en ser deportada y dispersada, cumpliendo así la predicción de Jacob sobre su inestabilidad. Además de su inestabilidad geográfica y política, la tribu de Rubén también tuvo un impacto limitado en la vida religiosa y cultural de Israel. A diferencia de Judá, Leví o Efraín, Rubén no produjo figuras clave en la historia bíblica. No hubo jueces, profetas o reyes notables provenientes de esta tribu, lo que contribuyó aún más a su eventual olvido. Su historia es un recordatorio de las consecuencias de las acciones personales y cómo el comportamiento individual puede tener ramificaciones a largo plazo para una tribu entera. A pesar de su caída, Rubén no quedó completamente fuera de la historia de redención de Israel. En la bendición de Moisés a las tribus de Israel en Deuteronomio capítulo 33, se menciona brevemente a Rubén. Moisés oró para que Rubén viviera y no muriera, aunque su número fuera pequeño. Deuteronomio capítulo 33, versículo 6. Esta oración refleja la misericordia de Dios hacia Rubén, a pesar de sus errores.
y muestra que, aunque la tribu había disminuido en importancia, aún tenía un lugar en el plan de Dios para su pueblo. Otro aspecto notable es la posible restauración espiritual de la tribu de Rubén en el futuro. En el libro de Ezequiel, cuando el profeta describe la restauración futura de Israel y el reparto del territorio, Rubén es una de las tribus mencionadas en esta distribución final. Ezequiel capítulo 48, versículos 6 al 7. Aunque su destino histórico estuvo marcado por la inestabilidad y la falta de liderazgo, la inclusión de Rubén en la restauración final de Israel es un testimonio de la fidelidad de Dios a su pueblo, incluso a aquellos que fallaron. La historia de Rubén es una advertencia sobre las consecuencias de la falta de autocontrol y el incumplimiento de las responsabilidades. Como primogénito, Rubén tenía un gran potencial, pero sus decisiones lo llevaron a perder la preeminencia que le correspondía. Su historia nos recuerda que, aunque las oportunidades pueden ser otorgadas por la posición o el nacimiento, el carácter y las decisiones personales son los que determinan el verdadero legado de una persona o tribu. Simeón y Leví, el segundo y tercer hijo de Jacob y Lea, son dos personajes clave en la historia de las 12 tribus de Israel, no solo por su linaje, sino también por el legado de violencia que marcó su futuro y el destino de sus respectivas tribus. Estos dos hermanos compartieron un vínculo especial debido a su participación conjunta en uno de los eventos más violentos y controversiales de la vida de Jacob, la masacre de Siquem. Este evento sería una mancha imborrable en su historia y determinaría el destino de sus tribus para las generaciones venideras. Para entender mejor el trasfondo de Simeón y Leví, es necesario examinar el contexto familiar en el que crecieron. Como hijos de Jacob y Lea, Simeón y Leví fueron criados en una familia donde la rivalidad entre sus madres, Lea y Raquel, era evidente. Aunque Jacob favorecía a Raquel, Lea, con su fuerza de carácter, buscaba ganarse el afecto de su esposo a través de la procreación. Simeón y Leví nacieron en este ambiente de tensión familiar, y quizás esta rivalidad entre esposas afectó la psicología de los hijos, quienes a menudo se sentían en competencia por la aprobación y el afecto de su padre. El evento que marcó profundamente la vida de Simeón y Leví ocurrió en el incidente de Siquem, descrito en Génesis capítulo 34. Dina, la hermana de Simeón y Leví, fue violada por Siquem, hijo de Amor, un príncipe de la región. Si bien Siquem expresó su deseo de casarse con Dina, la respuesta